Hay algo que los ricos saben y que nunca te enseñaron en la escuela. No es un secreto guardado en bóvedas. No está cifrado en documentos exclusivos ni protegido por contratos de confidencialidad. Está escrito. Ha estado escrito durante miles de años. Está disponible para cualquier persona que sepa leerlo con los ojos correctos. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los hombres pasa toda su vida frente a ese texto y no ve nada. Absolutamente nada. Porque no fueron entrenados para ver. Fueron entrenados para trabajar. Fueron entrenados para obedecer. Fueron entrenados para consumir. Y un hombre que no sabe leer entre líneas es un hombre que siempre necesitará que alguien más le diga qué hacer con su dinero, con su tiempo, con su vida. Escucha esto con atención, porque lo que vas a recibir en los próximos minutos no es motivación. No es un discurso de autoayuda. No es una lista de hábitos de personas exitosas. Es algo mucho más antiguo que todo eso. Es una forma de ver el mundo que cambia permanentemente la relación que tienes con la riqueza, con el trabajo, con el riesgo y con el tiempo. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los que han construido fortunas reales, los que han levantado imperios desde cero, los que han sobrevivido crisis que destruyeron a todos los que estaban a su alrededor, comparten algo en común que rara vez mencionan en entrevistas. No es disciplina. No es suerte. No es conexiones. Es una filosofía. Una forma de interpretar la realidad que los hace tomar decisiones distintas antes de que nadie más haya visto el problema. Y esa filosofía, en su forma más destilada y poderosa, está contenida en un manual que la mayoría de la gente ha tenido en sus manos y nunca supo leer. Hoy vas a aprender a leerlo. Pero primero necesito que entiendas algo sobre ti, sobre el momento exacto en que estás ahora mismo. Hay una sensación que muchos hombres conocen bien pero rara vez nombran. Es esa incomodidad silenciosa que aparece cuando las cuentas no terminan de cuadrar, cuando el esfuerzo que pones no se traduce en los resultados que esperabas, cuando ves a otros avanzar y no entiendes exactamente por qué ellos sí y tú no. No es fracaso. No todavía. Pero tampoco es el progreso que sabías que merecías. Es una brecha. Una distancia entre lo que eres capaz de hacer y lo que estás logrando. Y esa brecha no se cierra con más horas de trabajo. No se cierra con más sacrificio. Se cierra con comprensión. Con la clase de comprensión que nadie te ofrece de forma gratuita. Porque el sistema en el que vivimos no fue diseñado para que entiendas cómo funciona el dinero. Fue diseñado para que produzcas. Para que consumas. Para que repitas el ciclo sin preguntarte demasiado por qué. Un hombre que entiende profundamente cómo circula la riqueza, cómo se crea, cómo se retiene, cómo se multiplica, es un hombre mucho más difícil de manipular. Y los sistemas no quieren hombres difíciles de manipular. Los quieren ocupados. Los quieren endeudados. Los quieren mirando hacia arriba con admiración en lugar de mirarse a sí mismos con claridad. Eso termina hoy. Aquí. En este momento. Porque hay un texto que los hombres de poder han leído en silencio durante siglos. Un texto que los comerciantes fenicios estudiaban antes de zarpar. Que los mercaderes medievales memorizaban antes de firmar contratos. Que los fundadores de algunas de las mayores fortunas de la historia occidental consultaban con una regularidad que nunca hicieron pública. Un texto que no fue escrito para consolar ni para adornar altares. Fue escrito para pensar, para construir, para distinguir al hombre que ve del hombre que simplemente mira. Y cuando lo lees con los ojos correctos, cuando dejas de verlo como literatura religiosa y empiezas a verlo como lo que realmente es, un manual de inteligencia práctica sobre la naturaleza humana y el comportamiento del dinero, algo en tu mente cambia de lugar. Para siempre. Déjame mostrarte exactamente cómo. Imagina dos hombres. Los dos crecieron en la misma ciudad. Los dos tuvieron acceso a la misma educación. Los dos comenzaron su vida adulta con recursos similares, con oportunidades similares, con el mismo punto de partida. 20 años después, uno de ellos vive con comodidad, tiene activos que generan ingresos mientras duerme, toma decisiones desde la claridad y no desde el miedo, y cada año su posición financiera es más sólida que el anterior.
El otro trabaja más duro que nunca, lleva años corriendo una carrera que parece no tener línea de llegada, tiene deudas que no termina de liquidar y la sensación persistente de que siempre está a un paso detrás de donde debería estar. ¿Qué los separa? No es el talento, no es la suerte, no es el origen, ni las conexiones, ni la inteligencia medida en un examen. Lo que los separa es una forma de leer la realidad. Una serie de principios que uno de ellos internalizó tan profundamente que ya no los llama principios, simplemente los vive. Y el otro nunca llegó a ver. El primero lee el mundo como si fuera un sistema de leyes invisibles. Como si cada decisión financiera fuera en realidad una decisión filosófica. Como si el dinero no fuera el objetivo sino el resultado de una alineación correcta entre valores, acciones y tiempo. El segundo lee el mundo como si fuera una competencia de velocidad. Más rápido, más fuerte, más horas, más esfuerzo. Y se pregunta por qué la distancia no se cierra. Hay una ley que aparece en la sabiduría más antigua de la humanidad y que los economistas modernos han redescubierto una y otra vez sin darse el crédito que merece su fuente original. Es esta: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de sus frutos. Escucha eso con cuidado. No es una advertencia moral. Es una observación clínica sobre el comportamiento humano. El hombre que persigue la riqueza como objetivo final nunca llega, no porque sea incapaz, sino porque está persiguiendo el efecto en lugar de la causa. Y cuando alcanza lo que perseguía, descubre que el umbral se ha movido hacia adelante, siempre hacia adelante, y la carrera no termina, solo cambia de nombre. Los ricos que leen en silencio saben esto. Y lo saben no como una frase interesante, sino como una ley que gobierna sus decisiones. Por eso no persiguen dinero, persiguen valor, persiguen sistemas, persiguen comprensión. Y el dinero llega como consecuencia inevitable de esa persecución, no como el trofeo de una carrera. Pero hay algo más que necesitas entender antes de que podamos entrar en los principios específicos. Algo sobre la naturaleza del conocimiento financiero y por qué la mayoría de los hombres nunca llega a tenerlo de verdad. El conocimiento financiero que te enseñan en las escuelas de negocios es conocimiento técnico. Cómo leer un balance, cómo calcular una tasa de retorno, cómo diversificar una cartera. Ese conocimiento tiene su valor, nadie lo niega. Pero no es el conocimiento que separa a los que construyen fortunas reales de los que simplemente las administran. El conocimiento que marca la diferencia verdadera es mucho más profundo que eso. Es conocimiento sobre la naturaleza humana, sobre cómo funcionan el miedo y la codicia en la mente de una multitud, sobre cuando el orgullo nubla el juicio de un hombre que debería saber mejor, sobre la diferencia entre lo que parece valioso y lo que realmente lo es, sobre los ciclos que se repiten una y otra vez en la historia económica de la humanidad porque los hombres siguen siendo hombres, con los mismos impulsos, los mismos puntos ciegos, las mismas tendencias a la euforia y al pánico. Ese conocimiento no está en los libros de texto, está en la sabiduría milenaria que el mundo moderno ha descartado como irrelevante. Y esa es precisamente la ventaja más grande que puedes tener hoy. Mientras todos persiguen las últimas estrategias, los últimos modelos, las últimas tendencias, tú puedes construir sobre cimientos que tienen 3000 años de validación. Cimientos que han sobrevivido imperios, revoluciones industriales, crisis financieras globales y la transformación digital del mundo. Porque están hechos de verdad sobre la naturaleza humana. Y esa naturaleza no cambia. Ahora entremos en los principios. Los que los ricos leen en silencio. Los que cambian la forma en que ves el dinero para siempre. El primero es este: el que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Parece simple. Parece casi trivial. Pero detrás de esa afirmación hay una arquitectura completa de comprensión sobre cómo funciona la riqueza que la mayoría nunca llega a ver. Escucha con atención lo que realmente dice este principio. No dice que el que trabaja duro en lo poco merece lo mucho. No dice que el sacrificio en las cosas pequeñas es recompensado con abundancia. Dice algo mucho más preciso que eso. Dice que la fidelidad, la consistencia, la integridad operativa en la gestión de recursos pequeños, es en sí misma la capacidad que se requiere para gestionar recursos grandes.
No es una recompensa. Es una demostración de aptitud. Piensa en esto. Un hombre que no sabe manejar $5,000 con inteligencia y disciplina no sabrá manejar 5 millones. No porque sea mala persona. No porque le falte inteligencia. Sino porque las mismas estructuras mentales, los mismos hábitos de decisión, las mismas tendencias emocionales frente al dinero que lo hacen ineficiente con poco lo harán igualmente ineficiente con mucho. Solo que con mucho, el daño es proporcional. Y los errores que con poco costarían cientos, con mucho cuestan fortunas. Esto lo saben los grandes inversores. Lo saben los fundadores que han escalado empresas desde cero. Lo saben los gestores de patrimonio que han visto a hombres heredar millones y quedar en cero en menos de una década. La cantidad de dinero que se te confía en cualquier momento de tu vida es directamente proporcional a la demostración de inteligencia financiera que has exhibido en el nivel anterior. No porque alguien te esté evaluando desde afuera, sino porque el universo opera con una lógica de escalabilidad. Las capacidades que demuestras a escala pequeña son las mismas que se amplifican a escala grande, para bien y para mal. ¿Qué significa esto en términos prácticos para tu vida ahora mismo? Significa que el trabajo más importante que puedes hacer hoy no es encontrar la oportunidad grande. Es demostrar, en cada decisión financiera pequeña de tu vida cotidiana, que eres el tipo de hombre al que se le puede confiar más. Significa que la forma en que manejas tu presupuesto mensual no es una actividad de supervivencia. Es un entrenamiento de aptitud. Significa que cada vez que tienes 15, 20, $50 de margen al final del mes y decides conscientemente qué hacer con ese dinero en lugar de dejarlo desaparecer en gastos sin intención, estás construyendo la estructura mental que eventualmente operará con cantidades que hoy parecen inalcanzables. Los ricos lo saben. Y por eso no desprecian las sumas pequeñas. Por eso cuidan los detalles. No porque sean mezquinos, sino porque entienden que la atención es una forma de respeto, y que el dinero, como cualquier recurso, fluye hacia donde recibe atención inteligente. Pero hay algo más profundo que esto que la mayoría nunca llega a ver. Algo que opera por debajo del principio de la fidelidad en lo poco y que lo hace todavía más poderoso. El segundo principio es este: el hombre diligente gobernará. El hombre negligente será gobernado. Esta es una de las leyes más brutalmente honestas sobre la naturaleza del poder económico que existe. Y nota lo que dice. No dice que el hombre diligente se hará rico. Dice que gobernará. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. La riqueza puede ser heredada. Puede ser resultado de circunstancias favorables. Puede llegar por accidente de mercado o por una confluencia de factores que el individuo no controló. Pero el gobierno, la capacidad de dirigir las condiciones de tu propia vida en lugar de ser dirigido por ellas, eso solo viene de la diligencia. De la práctica sostenida de actuar con intención en lugar de reaccionar con impulso. Y la segunda parte del principio es igualmente importante. El hombre negligente será gobernado. Observa a tu alrededor y verás esta ley operando con una precisión que da miedo. El hombre que no gobierna sus finanzas es gobernado por sus acreedores. El hombre que no gobierna sus hábitos de consumo es gobernado por los algoritmos diseñados para explotar sus impulsos. El hombre que no gobierna su atención es gobernado por quien sí la captura. El hombre que no gobierna su tiempo es gobernado por las prioridades de otros. No hay vacío en el gobierno de una vida. Si tú no lo ocupas, alguien más lo hará. Y ese alguien tiene sus propios intereses, que no son los tuyos. La diligencia que este principio describe no es la diligencia del trabajador que no para nunca. No es la glorificación del agotamiento. Es algo mucho más específico. Es la práctica de actuar sobre las cosas que importan antes de que se vuelvan urgentes. Es la disciplina de hacer el trabajo difícil cuando todavía hay tiempo de hacerlo bien, en lugar de hacerlo con pánico cuando ya es tarde. Es la costumbre de revisar, de ajustar, de mantener lo que funciona y eliminar lo que no, de manera sistemática y sin esperar a que una crisis lo exija. Los ricos que leen en silencio practican esto de formas que raramente son visibles desde afuera. Revisan sus números con regularidad, no con terror sino con curiosidad clínica. Tienen sistemas para capturar información relevante antes de tomar decisiones grandes. Dedican tiempo a pensar en el futuro de sus finanzas cuando no hay presión para hacerlo, precisamente porque saben que el pensamiento claro es un recurso escaso que desaparece cuando el miedo entra en la habitación.
Son diligentes en la preparación para que no tengan que ser heroicos en la crisis. Y el resultado de esa diligencia acumulada no se ve en un día ni en un mes. Se ve en años, en décadas. En la diferencia entre el hombre de 60 años que mira atrás con gratitud por las decisiones que tomó cuando tenía 30 y el hombre de 60 años que mira atrás preguntándose qué hubiera pasado si hubiera empezado antes. Ambos sabían lo mismo. Ambos tuvieron las mismas horas en el día. La diferencia fue la diligencia. Esa práctica silenciosa de hacer lo que debes antes de que sea urgente hacerlo. Pero espera, porque hay un tercer principio que opera en una frecuencia diferente a los dos anteriores. Este no habla de hábitos ni de prácticas. Habla de algo mucho más fundamental. Habla de con quién caminas. El que anda con sabios se hará sabio. El que se junta con necios saldrá mal parado. Este principio tiene la reputación de parecer obvio. Y precisamente por eso la mayoría lo ignora. Porque lo lee como consejo moral, como una advertencia sobre las malas compañías, y lo archiva en la categoría de consejos que ya sabe pero que no aplica con verdadera intención. Pero cuando lo lees con los ojos financieros correctos, cuando lo ves como la ley de contagio de modelos mentales que realmente es, cambia completamente de dimensión. Tu cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones. Y los patrones que reconoce, los modelos de realidad que procesa como normales, los límites de lo que considera posible, todo eso está profundamente influenciado por las personas con quienes pasas tiempo de forma consistente. No de manera consciente, no de manera deliberada, sino a nivel de lo que tu mente considera el estado base de las cosas. Si las personas que te rodean consideran que ganar $3,000 al mes es un buen ingreso, tu mente procesará eso como el horizonte de lo razonable. Si las personas que te rodean tienen deudas de consumo como condición permanente de vida, tu mente normalizará eso como parte del paisaje financiero inevitable. Si las personas que te rodean toman decisiones financieras impulsivas y las justifican con narrativas de que merecen disfrutar la vida, tu mente encontrará más fácil hacer lo mismo. Y el proceso inverso es igualmente poderoso. Cuando pasas tiempo consistente con personas que operan en niveles financieros superiores al tuyo, que piensan sobre el dinero de formas que todavía no son naturales para ti, que tienen conversaciones sobre oportunidades y sistemas y largo plazo mientras tú todavía estás pensando en sobrevivir el mes, algo sucede en tu mente que no tiene nombre preciso, pero que cualquiera que lo ha vivido reconoce de inmediato. Los límites de lo posible se expanden. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero se expanden. Y esa expansión gradual de lo que consideras alcanzable es la condición previa de cualquier salto real en tu situación financiera. Los ricos lo saben. Por eso son deliberados sobre su entorno. Por eso buscan activamente mentores, comunidades, espacios donde estén rodeados de personas que los eleven en lugar de personas que los conforten. No por esnobismo, por estrategia, porque entienden que la sabiduría no solo se lee en libros. Se transmite en conversaciones, en la forma en que alguien más avanzado que tú habla sobre un problema que tú todavía no sabes cómo ver, en la perspectiva que te ofrece alguien que ya estuvo donde tú estás y puede decirte con claridad lo que no podías ver desde adentro. ¿Y quiénes son los necios de los que habla esta ley? No son necesariamente personas malas ni personas sin educación. Son personas que toman decisiones desde el miedo, desde el impulso, desde el corto plazo, desde el ego. Son personas que saben pero no actúan, que tienen opiniones fuertes sobre temas que no han estudiado, que sabotean silenciosamente a quienes a su alrededor intentan crecer, no siempre con malicia sino con el mecanismo inconsciente de quien siente que el crecimiento de otro es un juicio implícito sobre su propia estagnación. Estar rodeado de esas personas no es inofensivo, es lentamente corrosivo, y el daño que hace no aparece en ningún estado de cuenta. Aparece en las oportunidades que no perseguiste, en las decisiones que no tomaste, en los límites que aceptaste como permanentes cuando no lo eran. Existe un cuarto principio que casi nadie en el mundo financiero moderno está dispuesto a nombrar con honestidad, pero es posiblemente el más importante de todos. Es el principio que separa a los que construyen riqueza duradera de los que la construyen y la pierden. Es el principio del orgullo que antecede la destrucción. No existe un colapso financiero significativo en la historia humana que no tenga en su centro este mecanismo. El hombre que creyó que ya no necesitaba seguir aprendiendo. El inversor que confundió un ciclo alcista con su propia genialidad.
El empresario que expandió demasiado rápido porque los resultados recientes lo convencieron de que las leyes del riesgo no aplicaban a él. El especulador que tomó posiciones absurdas porque había ganado las anteriores y eso lo había convencido de que tenía un acceso especial a la verdad del mercado. El orgullo financiero tiene una firma específica y reconocible una vez que sabes lo que estás buscando. Aparece en la resistencia a escuchar perspectivas contrarias, en la impaciencia con quienes señalan riesgos, en la narrativa interna de que esta vez es diferente, de que las reglas que aplican a los demás no aplican aquí, de que el pasado reciente es evidencia suficiente para predecir el futuro indefinido. Y esa firma, invariablemente, antecede la caída. No siempre de inmediato. A veces tarda años en manifestarse, pero llega. Siempre llega. Porque las leyes de la naturaleza económica no tienen favoritos. Lo que los ricos que leen en silencio entienden sobre este principio es que la humildad financiera no es una virtud decorativa. Es una herramienta de supervivencia. La disposición a decir no sé, la práctica de buscar activamente las perspectivas que contradicen la tuya, la costumbre de revisar tus supuestos en lugar de defenderlos, todo eso no es debilidad intelectual. Es la forma más sofisticada de proteger lo que has construido. Porque lo que no puedes ver es lo que te destruye. Y el orgullo hace que no puedas ver exactamente aquello que necesitas ver con más urgencia. Los grandes inversores de la historia que han sostenido fortunas durante décadas comparten este rasgo de manera casi universal. No la arrogancia que el mundo les atribuye desde afuera, sino una humildad operativa profunda sobre los límites de su propio conocimiento. La conciencia de que el mercado sabe cosas que ellos no saben, que la historia tiene patrones que ellos todavía no han visto, que hay riesgos en cada posición que todavía no han identificado. Y esa conciencia los hace cautelosos de formas que los protegen cuando los ciclos cambian y los que creyeron que tenían todo resuelto descubren que no tenían nada. Hay una quinta verdad que quiero darte. Y esta es la que más directamente transforma la relación cotidiana que tienes con el dinero. Es la verdad sobre el tiempo y la acumulación silenciosa. Hay una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. No cuánto dinero tengo hoy, sino cuánto tiene mi dinero de hoy para trabajar a partir de mañana. La diferencia entre esas dos preguntas es la diferencia entre un patrimonio que existe y un patrimonio que crece. Y la respuesta a la segunda pregunta depende de un principio que la sabiduría antigua conocía perfectamente aunque no usara el lenguaje matemático que hoy usamos para describirlo. El principio es este: el dinero que se pone a trabajar se multiplica. El dinero que se consume desaparece. Y la diferencia entre esas dos trayectorias, acumulada a lo largo de años, produce resultados que desafían la intuición. La sabiduría financiera más antigua del mundo habla de honrar tus recursos con las primicias. De separar primero lo que vas a hacer trabajar antes de determinar lo que vas a gastar. No como sacrificio, no como privación, como una estructura de decisión que pone el crecimiento del patrimonio antes que el consumo presente. Y lo que eso significa en términos matemáticos modernos es que el hábito de apartar un porcentaje fijo de tus ingresos para inversión antes de gastar nada más, practicado con consistencia durante años, produce acumulación que ningún ingreso extraordinario puede replicar si no existe ese hábito como fundamento. El problema es que vivimos en una cultura diseñada precisamente para hacer ese hábito lo más difícil posible de mantener. Todo el aparato del marketing, toda la ingeniería de la gratificación inmediata, toda la presión social del consumo visible, apunta exactamente a ese porcentaje que deberías estar apartando. No porque haya una conspiración, sino porque el sistema de la economía del consumo necesita que consumas para funcionar. Y tú necesitas resistir ese impulso para construir algo que te libere de depender de ese sistema. Los ricos que leen en silencio no consumen de la misma forma que el resto. No porque sean ascetas. No porque no disfruten las cosas buenas de la vida, sino porque entienden una distinción que el mercado del consumo trabaja constantemente para borrar. La distinción entre lo que parece riqueza y lo que realmente lo es. El automóvil de lujo, la ropa de marca, las vacaciones exhibidas en redes sociales, todo eso es el lenguaje de la riqueza visible. Es señal social. Y hay personas que gastan fortunas construyendo esa señal sin tener la sustancia que debería sostenerla. Y hay personas que tienen la sustancia sin la señal.
que viven con moderación calculada porque entienden que cada unidad de consumo presente es una unidad de libertad futura que estás quemando. La pregunta que la sabiduría más antigua te hace sobre el dinero no es cuánto tienes, es cuánto de lo que tienes estás poniendo a trabajar para ti, y cuánto estás poniendo a trabajar para la economía de otros. Ahora déjame bajar todo esto a la tierra de tu vida cotidiana, porque la sabiduría que no se traduce en acción concreta es solo entretenimiento intelectual. Y tú no estás aquí para ser entretenido. Estás aquí para cambiar algo. El primero de estos principios, la fidelidad en lo poco, te pide que hagas algo esta semana. No el próximo mes. Esta semana. Que mires con honestidad real cómo estás gestionando los recursos que ya tienes. No con culpa. Sin juicio. Con la curiosidad clínica de alguien que está diagnosticando una situación para mejorarla. Hay dinero que sale de tu vida sin intención, en gastos automáticos que dejaste de revisar, en consumos habituales que ya no recuerdas haber elegido conscientemente. Ese es el primer lugar donde empieza el cambio. No en la gran oportunidad. En la gestión inteligente de lo que ya tienes. El principio de la diligencia te pide algo diferente. Te pide que reserves tiempo real con fecha y hora en tu calendario, para pensar en tu situación financiera sin presión de crisis. Un momento a la semana donde no estás apagando incendios, sino construyendo estrategia. Donde revisas a dónde va tu dinero, a dónde debería ir, y qué ajuste concreto puedes hacer en las próximas 4 semanas para reducir la distancia entre esas dos respuestas. El principio de las compañías te hace una pregunta incómoda. ¿Las personas con quienes pasas más tiempo te elevan financieramente? No necesariamente en términos de ingresos, sino en términos del nivel de conversación sobre el dinero, el nivel de ambición sobre el futuro, el nivel de sofisticación en la forma de pensar sobre las oportunidades. Si la respuesta es no, no tienes que abandonar a nadie. Pero si tienes que empezar a buscar activamente los espacios donde se concentran las personas que piensan de las formas que todavía no son naturales para ti. Libros, comunidades, mentores, eventos. Lo que sea que abra la puerta. El principio del orgullo te pide honestidad sobre tus puntos ciegos. ¿Hay un área en tu vida financiera donde estás tomando decisiones desde la certeza excesiva? ¿Un activo que tienes y que nunca cuestionas porque ha funcionado? ¿Una estrategia que defiendes con más pasión de la que deberías porque llevas demasiado tiempo en ella como para cuestionarla ahora? El antídoto no es la duda paralizante. Es la práctica deliberada de buscar las perspectivas que contradicen la tuya con la misma energía con que buscas las que la confirman. Y el principio del tiempo y la acumulación te pide la decisión más simple y más poderosa de todas. Separa primero. Decide hoy, no mañana, qué porcentaje de tus ingresos va a trabajar para tu futuro antes de que llegue cualquier otra demanda sobre ese dinero. No cuando puedas. No cuando la situación mejore. Ahora, con lo que tienes. Aunque empieces con un porcentaje que parece ridículo, porque el hábito vale más que la cantidad. Y el hábito instalado con $5 es el mismo hábito que operará con 5,000. Hay algo que quiero que entiendas sobre todo lo que acabas de recibir. No son ideas nuevas. Son verdades antiguas. Tan antiguas que la humanidad las ha verificado en cada civilización, en cada época, en cada idioma, en cada cultura que ha sobrevivido el tiempo suficiente para transmitirlas. No te las están ofreciendo como novedad. Te las están ofreciendo como recuperación. Como el regreso a un conocimiento que en algún momento de la historia de tu formación fue descartado como irrelevante, como antiguo, como demasiado simple para un mundo tan complejo como este. Pero la complejidad del mundo moderno no invalida la sabiduría sobre la naturaleza humana. La confirma. Porque los mercados financieros más sofisticados del planeta siguen colapsando por las mismas razones que colapsaron los mercados de la antigüedad. El orgullo, la codicia sin límite, la negligencia, las malas compañías, la confusión entre señal de riqueza y riqueza real, las mismas causas, los mismos efectos, vestidos con tecnología diferente pero gobernados por los mismos principios de siempre. Y la ventaja que tienes tú, que estás leyendo estos principios en este momento, es que puedes verlos, puedes nombrarlos, puedes empezar a alinear tus decisiones con ellos de forma consciente, deliberada, antes de que la falta de esa alineación te cueste algo que no puedes recuperar. Hay una imagen poderosa con la que quiero dejarte.
Piensa en un árbol, no en cómo luce por encima de la tierra. Piensa en lo que ocurre por debajo. El árbol más alto, el que da más fruto, el que sobrevive las tormentas que derriban a los demás, no lo hace por la altura de sus ramas. Lo hace por la profundidad de sus raíces. Y las raíces no son visibles. Nadie las aplaude. Nadie las fotografía. Nadie las lleva a las redes sociales. Son el trabajo invisible que se hace en el silencio de la tierra durante años antes de que el fruto sea visible desde lejos. Eso es lo que estás construyendo cuando aplicas estos principios. Raíces. Una profundidad de comprensión sobre el dinero y la vida que no es espectacular mientras se construye, pero que hace imposible que las tormentas te derriben cuando llegan. Y las tormentas siempre llegan. Para todos. La diferencia no está en evitarlas. Está en qué tan profundo llegaron tus raíces antes de que el viento se levantara. Los ricos leen en silencio porque entienden esto. No exhiben su filosofía. No publican sus principios. Los viven. Los aplican en cada decisión pequeña que nadie ve. Y el fruto de esa aplicación silenciosa es lo que el mundo eventualmente llama éxito, sin entender exactamente cómo llegó a existir. Ahora lo sabes. Ahora puedes elegir. Y esa elección, esa decisión de leer la realidad con los ojos correctos, de aplicar principios que han funcionado durante milenios, de construir raíces antes de perseguir ramas, esa es la separación más importante que existe entre los dos hombres con los que empecé esta conversación. No el talento, no la suerte, no las circunstancias, la elección de ver. Lo que escuchaste hoy no es información, es una brújula. Y una brújula solo es útil si decides comenzar a caminar en la dirección que señala. Si lo que recibiste hoy resonó en algún lugar donde ya no podías ignorar, si al escuchar alguno de estos principios sentiste el peso específico de reconocer algo que sabías pero no habías nombrado todavía, entonces te quiero dejar una sola pregunta antes de que continúes con tu día. Una pregunta que quiero que te tomes en serio, no como ejercicio retórico sino como el primer paso de algo real. ¿Cuál de los principios que escuchaste hoy has estado ignorando con mayor consistencia en tu propia vida? ¿Y cuál sería la primera decisión concreta que tomarías mañana si decidieras dejar de ignorarlo? Escríbelo abajo. No para mí, para ti, porque lo que articulas se convierte en intención. Y la intención es el punto de partida de todo lo que alguna vez se construyó. Lo que viene en el próximo video va aún más profundo. Hay verdades sobre el dinero y el poder que todavía no hemos tocado. Y cuando las escuches, entenderás por qué ciertas cosas en tu vida han funcionado exactamente como han funcionado, y exactamente qué necesita cambiar para que la historia sea diferente.